Antes de iniciar, me gustaría que hiciéramos una oración para dar gracias. Gracias por este día de reposo. Los invito a inclinar su rostro, por favor. Dios Padre, estamos hoy ante ti, dándote primeramente gracias por un día más de vida, por un día más de convivir con nuestros seres queridos, de tener la oportunidad de trabajar en tu obra, de tener la oportunidad de estar aquí presentes, de este honor que tenemos de hablar de tu palabra, de compartir con los que están con nosotros. Y te quiero pedir por nosotros tres que estamos aquí, que todo lo que hablemos sea de bendición, que sea para edificar, que sea para el bien de todos los que están aquí con nosotros. Te pido que nos guíes, que nos des suficiente palabra para poder dar a entender lo que tú realmente necesitas y quieres de cada uno de nosotros. Te pido también por todas las personas que hacen posible esta transmisión, que trabajan con nosotros y que también gracias a ellos va a llegar este mensaje en esta hora que tenemos de estudio. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y pues esta semana estuvimos estudiando una parte de Éxodo, estuvimos estudiando las plagas, estuvimos estudiando la Pascua, pero también fuimos parte de un aprendizaje acerca de la fe. Qué tan merecedores podemos ser o no ser de esta gracia de Dios, ¿no? Y saber cuándo realmente debemos pedir perdón y acercarnos a nuestro Creador. De saber rendir nuestra voluntad a las acciones que Él quiere tener con nosotros. Entonces ha sido muy extraño porque las veces que me ha tocado pasar aquí, me ha tocado justamente ese tema desde diferentes perspectivas, la fe. Y también es algo que me gusta compartir aquí, entonces creo que no es nada más porque sí que me toquen esos temas. Y quisiera preguntarle a mis hermanos, ¿qué es la fe para ellos? ¿Qué es la fe para ti, Isabel? Bueno, la palabra dice que la fe es la certeza de lo que no vemos, pero que sabemos que es real. La fe nos hace ver a través del Espíritu lo que es nuestra meta, nos hace fijar nuestros ojos en Cristo y en las promesas que Dios tiene en su palabra y vivir por ellas. La fe nos motiva, la fe nos mueve, la fe nos lleva a creer y a obrar en consecuencia a eso que hemos creído. Nos lleva a salir de nuestro yo para ver a los demás como una manifestación del amor de Cristo por todos nosotros. Nos lleva a ver esperanza, nos lleva a apreciar lo que Dios nos da y a compartirlo con los demás. La fe se convierte en el motor de vida de la iglesia, en el corazón que lleva a la unidad del cuerpo. La fe se convierte en la meta, porque por fe vivimos y ya no por lo que vemos. Ahora nuestra vida se transforma y deja de ser una vida natural para convertirse en una vida espiritual. Y ahora es el Espíritu el que impera sobre todo lo demás. La fe en lo que Dios me ha permitido llevar a vivir me ha llevado a ver los frutos en mi casa, a saber que Dios no solo habla a través de unas líneas para que las recitemos de memoria, sino que nos lleva a vivir esas líneas, nos lleva a verlo en lo cotidiano, en lo natural, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en los que no conocemos, en los que amamos, en los que no amamos, para aprender a hacerlo. Entonces, la fe se convierte en la punta, en el principio de todo, para que también se convierta en el final del camino, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos lleva a eso, a vivir en obediencia, en un amor que se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos, a su palabra, a la verdad. Nos justifica delante de Dios a través de Cristo Jesús. Nos hablas de también una palabra muy importante y que tocábamos el día de ayer, la voluntad. La voluntad que uno tiene
vaya, primero en su carne, en su fuerza de hacer las cosas, ¿no? Que alguien dice, voy a hacer esto, o voy a ir a tal lado, o voy a comprar tal cosa, o voy a ir a la iglesia, o voy a ayudar, pero muchas veces no depende de nosotros. Tenemos que ceder nuestra voluntad a Dios y Él va a abrir el camino para que podamos hacer eso que estamos buscando. Pero fíjate, ceder, el verbo ceder significa que hay un acto consciente de mi parte. Es un decir yo creo, es una decisión, es tomar un camino y mantenerse. Ceder es sinónimo de dejar, es sinónimo de y todo verbo indica una acción a realizar. Entonces, en el correcto lo conjugas como yo cedo, yo lo hago. Entonces, el Señor, muchos utilizan es una muletilla, le digo yo muletillas cristianas, pero nos enseña también a entender mucho el significado verdadero de la fe. Dicen que Dios es un caballero, lo cual no está en la Biblia, no hay ningún verso que lo diga, pero hay mucha sabiduría en esa frase. ¿Por qué? Porque para que Dios inicie el trabajo en nosotros, para que Dios decida tomarnos a cada uno e iniciar ese trabajo de transformación, primero he tenido que llegar y decirle, heme aquí. He tenido que cederme, dejarme. He tenido que rendirme delante de Dios para que entonces diga, ven, y empieza el trabajo. Entonces, sí hay una parte de nosotros que se involucra en este andar y depende de nosotros, porque Él coloca adelante la bendición y también coloca la maldición, coloca la vida y coloca la muerte. Y aún así no nos obliga a escoger uno u otro. Dice, yo te sugiero, yo te digo, yo te comento. Entonces, también. Perdón que te interrumpa, pero es eso. Exacto. Nos dice qué es lo que puede pasar si haces esto. ¿Por qué? Porque Él también tiene el control. Tiene el control de todo. Tiene el control, pero nos ha dado la posibilidad de acceder, de elegir. Y en eso radica el que el hombre pueda dejarse a sí mismo para seguir a Cristo. La verdadera fortaleza de un hombre, una mujer, para entrar en esta onda de la cuestión inclusiva, hombres o mujeres, la verdadera fortaleza radica en ser valientes. Y la valentía no significa que nada me da miedo, sino que a pesar de saber que voy a dejar el mundo y todo lo que eso implica, incluso hablábamos hace rato que incluso muchas veces dejarme a mí mismo, lo que me gusta, lo que me parece, lo que yo creo que me merezco por natural, dejarlo, tomar la decisión para mantenerme firme en Cristo. Entonces, sí, Dios tiene el control de toda situación y lo hemos visto y lo vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis, que aún en lo prometido, en lo futuro, Dios es el que manda, Dios es el que indica qué va a pasar y cómo va a pasar. Pero la recompensa es una elección personal. Yo elijo mantenerme firme, ser valiente y estar en el camino de Cristo a pesar de todo, a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones, a pesar del miedo. Yo elijo seguir ese camino y sé que en eso hay un galardón, hay una recompensa al final. Pero también puedo elegir, como dijo el pueblo, porciones más adelante que vamos a estar estudiando, dice, ve tú, o pueden decir, no queremos, porque Dios nos da la oportunidad de escogerlo por voluntad propia a Él, de decidir amarlo, de decidir amarlo con nuestra propia voluntad, de forma consciente. Pablo habla en la carta a los Romanos de una fe consciente, otras versiones dice una fe inteligente, que sabe perfectamente lo que está escogiendo, lo que ha decidido vivir y por qué lo hace. Porque sabe quién es su Señor, sabe qué hay después. Entonces Dios nos lleva a eso,
a vivir por Él, a vivir viendo lo invisible como si fuera visible en mi realidad de vida, manifestado en cada cosa cotidiana que yo vivo, en cada situación, en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en la escasez, porque en todo tiempo me lleva a clamar a Él. Entonces dice la palabra que en lo mucho nos pone cuando en lo poco hemos sido fieles, cuando en la decisión de tomar la rienda de nuestra vida y encaminarla hacia Dios, hemos escogido el camino angosto. ¿Tú qué opinas de esto, Marco? Estás muy callado hoy. No, estoy meditando lo que dice nuestra hermana. Regresando a tu pregunta que nos arrojaste, nos dijiste. ¿Qué es la fe para mí? Ahora, creo que la palabra de Dios se explica por sí solo. La palabra de Dios es aplicable en nuestra vida. Pero la fe, para mí, hermanos, es esperanza. Amén. Eso lo define todo. Porque tengo esperanza de que un día yo voy a ver a mi Padre. De que un día yo voy a estar delante del trono. Y que mi Padre me diga: buen siervo fiel. En lo mucho, en lo poco me fuiste fiel, y en lo mucho te voy a poner. Esa es la esperanza, la fe. Aunque no podemos verlo, hermanos, a veces no podemos palparlo, a veces hablamos del reino de Dios. Pero ¿cuántos han visto el reino de Dios? ¿Cuántos han visto y wow, es así? Pero creemos en el reino de Dios. Como lo que estudiábamos con nuestro hermano Oscar en la mañana, que somos extranjeros en este mundo. Y pronto vamos a ser redimidos. Fe, amor, esperanza, y es nuestro refugio. Yo le decía a los jóvenes el domingo que este lugar puede estar pasando cosas, hermanos, allá afuera, fuertes. Pero este lugar nos sentimos en un lugar de refugio. Nos sentimos donde el Señor nos abraza, donde escuchamos su palabra, donde tenemos la libertad para levantar nuestras manos y alabar al Señor. Y decirle a tu hermano: te amo en el amor del Señor. Decirle a Ever: te quiero mucho, Ever. Vamos a seguir adelante buscando la presencia de Dios. Yo platicaba con nuestra hermana Isabel en ese momento, hace ratito, y le decía que no podemos estar tranquilos cuando sabemos que nuestro prójimo y las personas que nos están viendo están pasando una tribulación. Y yo estar hablando de fe y decir: tenemos amor, tenemos pasión, pero tenemos que orar por ellos también. Es la fe, es la certeza. No lo vemos, pero creemos. Totalmente. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca realmente, hermanos? Pararse aquí no solo es exponer un estudio bien marcado. No, ahí va más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toma este lugar, toma tu vida, pero para tomar tu vida tienes que estar limpio. Si no, Son no va a palabras salir. leudadas. Son palabras planeadas. Y son palabras que ya escribiste. Ahora me toca decir esto, porque me ha pasado. Yo soy humano. Soy humano, hermanos, como tú y yo. Somos humanos. Y a veces planeamos: voy a decir esto, a ver si no me equivoco. Pero el que lleva el control, que estábamos hablando del control, ¿quién es? Dios. Nuestro Padre Celestial. Y que nos guía y nos dejó a su Espíritu Santo para guiarnos en estos tiempos difíciles. Aquí estamos en la gloria, hermanos. Estamos adorando al Señor, estamos exaltando y gloria a Dios. Pero no nos olvidemos: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, estamos hablando de la voluntad, estamos hablando de la esperanza. Yo te invito, hermano, que busques
Primera de Juan 2:7. Capítulo 2, versículo 17, perdón. Y vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leerlo en voz fuerte. Primera de Juan, ¿qué? Disculpa. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Vamos a leerlo por frases. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y el mundo pasa también, sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué el Señor nos está prometiendo, hermana Liliana? Vida eterna. Para alcanzar esa vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos, creer en lo que no podemos ver, pero creemos por fe. Como iglesia, yo le decía a nuestra hermana Isabel que a veces primero el Señor trabaja primero con nosotros. Como dio una enseñanza a la hermana Liliana con respecto al olivo. Pasamos un proceso tan fuerte, pero para pasar ese proceso Dios también te escoge. Así es. Y también hay una selección, ¿verdad, hermana? Hay una selección de aceitunas. Y nosotros, cada quien de los que estamos sentados aquí, Félix, tenemos un llamado. Y hacer la voluntad de Dios. Y creer por fe. Fíjate que lo hemos dicho y creo que lo diremos hasta el cansancio, como dice en 2 de Corintios 5:7. Vivimos por fe y no por vista. Amén. Así de simple. Es aquello, si lo quieres decir en nuestra imaginación, puede ser que imaginamos cómo puede ser la vida cada que leemos la Biblia, cómo puede ser el reino de Dios. Y eso es a lo que nos debemos de aferrar. Hacerlo nuestro. Abrazarlo y decir, de aquí no me suelto, ¿no? De aquí. Esto es aferrarnos con todas nuestras fuerzas y decir, no lo suelto. Y esto es lo que va a hacer que yo me levante todos los días, que yo dé gracias, que ayude al hermano, eso. Aferrarse a esa idea que tenemos. Aferrarse. Esa es. No a la idea que nos dé un hermano, o la idea que nosotros tengamos al leer la Biblia. Esa es. Y me gustaría complementar ahí lo que agarraste de Primera de Juan, ahí mismo en el capítulo 2, un poquito más arriba, porque creo que es importante agarrarlo a partir del versículo 15. Lo estabas leyendo, lo estabas explicando y dije, ok, vamos a agarrarlo desde el versículo 15, donde dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor por el Padre no está en él. Sumamente muy claro. Más claro creo que ni el agua. Y lo veíamos en la enseñanza que di en la semana. Los egipcios estaban huecos. Amaban todo lo que tenían a su alrededor, todo lo que creían que eran sus posesiones, sus dioses falsos, pero no amaban al que realmente los creó, al que les dio vida, que era Dios. Entonces aquí nos lo reitera, no amemos ni al mundo, ni nuestras posesiones, amemos al que nos hizo. Todo pasa. Todo se queda, lo hemos platicado muchas veces, pues tener la mejor casa y todo, pero la casa no se va contigo, tu ropa no se va contigo, es más, ni tu cuerpo se va contigo, así de simple. Que lo debemos de cuidar, sí, para un mejor funcionamiento, para que no nos enfermemos, pero también eso está dentro de la voluntad de Dios, porque puede ser la persona más sana, hacer muchísimo ejercicio, pero si tu corazón está vacío, vendrá una prueba mucho más difícil. Si nos vamos más profundo, dice la palabra de Dios que el que no deje madre ni padre no es digno de mí. Dejamos todo lo que tenemos en la tierra. Pero para nosotros, yo creo que hay muchos hijos acá
hijas, papás. Y si el Señor te dice, deja madre y padre y sígueme, como le dijo a los discípulos, estamos dispuestos a dejarlo. Porque siempre decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y todos levantamos, yo. Pero es una decisión. Y si el Señor nos pone esa prueba, ¿qué vamos a hacer? Creo que es muy importante entrar en conciencia en eso, porque no es fácil pasar ese proceso. Yo veo un bebé ahorita aquí. Él no sabe nada de lo que está pasando en ese momento, pero confía en su mamá, y que lo va a solamente proteger. Dios sabe si ya lo eligió también. Solamente Él, ni ella sabe. Solamente Dios. Pone su confianza en su mamá. Es que hay algo bien importante ahí. Todos somos llamados, dice la palabra. Todos. Exacto. Esa bebé también fue llamada. Dice que nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Desde que antes que naciéramos ya nos conoce. Ya sabe quiénes somos, qué somos, quiénes seremos. Sin embargo, la misma decisión y la misma oportunidad que ha puesto para ti, que ha puesto para mí, que ha puesto para el hermano aquí presente, para la hermana Liliana, para Joshmar, para Katy, para Vane, para Génesis, también la pone para ese bebé. La misma oportunidad de decidir escogerlo a él. Amén. ¿Tú sabes por qué el Señor dice que esta palabra que nos manda hoy, dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, dice que esta palabra que nos manda hoy, dice, enséñala a tus hijos, enséñaselas, muéstraselos, cuéntales de mí, háblales de mí. Tú decías el jueves algo bien interesante y bien profundo, y esto solo fue una frase, pero creo que fue todo la síntesis correcta de la enseñanza. Fue que tenían que pasar todo esto y luego el Señor ahí en Éxodo 12 les dice, y habla esto y mantendrás esto de generación en generación. Recuerda, ¿por qué? Porque ninguno de nosotros estuvo vivo en el Éxodo. Ninguno de nosotros vio ni la nube de día, ni la columna de fuego en la noche. Ninguno de nosotros vio la mortandad de los primogénitos, ni vio muchas cosas. Ni vio el mar partirse en dos. Es en Éxodo 12, 14, que pero dice lo siguiente. Entonces, sí. perdón. No te preocupes. Pero entonces, lo creemos todos. Porque quedó escrito, pero entonces una mamá enseña a su hija. Y entonces esta hija se disemina en sus amigos. Y empieza Dios a manifestarse en 4 vidas diferentes, porque la enseñanza siguió de generación en generación. Toma un hijo y ese hijo enseña a sus padres, a sus amigos. Toma una abuela y enseña a sus hijos y enseña a sus nietos. Y la palabra permanece de generación en generación. Se sigue enseñando y se sigue mostrando a Dios y se sigue hablando de las grandezas de ese Dios que no vemos en físico, pero que sabemos que existe porque está manifestado en este mismo ejemplo. Porque esa mamá que se transformó, porque conoció a Dios, porque alguien se lo enseñó, entonces vio la transformación a su vez de su descendencia. Y entonces dices, Dios es real porque se está manifestando en la vida, porque se está manifestando en todo lo que veo, porque ves el poder de Dios transformado. Entonces, cuando Dios nos lleva a vivir eso,
es fácil creer. Pero antes de llegar a la facilidad del proceso, siempre hay la dificultad de dar el paso de fe, de salir, de creer por decisión. Porque sí, hay algo bien importante que Dios nos enseña, y es que en el proceso no es el mismo para todos. ¿Por qué? Porque nuestra vida ha estado sujeta a diversas decisiones. Entonces, las mismas decisiones que tomó Joshmar no son las mismas que tomó Jenny, ni las que tomaste vos, ni las que tomé yo, ni las que tomó Katy por allá, ni Susana, ni Félix, ni la Doc. No son las mismas. Entonces, la vida que llevamos es distinta. Y la fe y el Señor trabaja con nuestra realidad, con nuestra consecuencia. ¿Para qué? Para llevarnos a vivir en Él. A mí me sorprendió mucho en la mañana cuando hablaba Marco de los que no están aquí como iglesia, y hablaba de todo lo que está sucediendo por allá en la China, con lo de la enfermedad esta del virus, un virus una cepa de neumonía que se transformó y mutó y se volvió un desastre por allá. Y que decía Marco, o comentaba que se habían pasado que estaban en cuarentena en 4 ciudades allá, y que de edificio a edificio se echaban ánimos los unos al otro. No te rindas, decían, supongo que en chino. Vamos a salir de esto, si podemos, si no sé qué. Pero a mí lo que más me impactó fue que decía, nosotros estamos como a más o menos unos 25,000 kilómetros de distancia, más o menos, entre lugar y lugar. Pero allí también hay pueblo de Dios. Allí hay pueblo que antes de sufrir esa enfermedad era perseguido por esta fe que tú y yo hoy proclamamos, y que tenemos la libertad de venir aquí a disfrutar del Señor en comunidad. Son perseguidos, pastores que son lastimados, que son muertos por proteger esta fe. Iglesias que son quemadas. La gente lee la Biblia en las alcantarillas para poder conocer de Dios. Entonces, nos lleva a pensar, ¿por qué esta gente busca a Dios con tanta desesperación? Si lo más fácil sería seguir con lo que indica las reglas de su dictadura. Es más sencillo, no hay problema, no te vas a morir y vas a poder vivir con relativa tranquilidad hasta que llegue el tiempo de tu deceso. Pero han visto algo que nosotros tenemos enfrente y muchas veces por tercos no vemos, que es el galardón postrero. Esa gente que está allá, también en Medio Oriente, en África, incluso aquí mismo en este país, hay lugares donde la gente por creer en Cristo de forma no tradicional, es decir, que no está dentro de un régimen religioso, es perseguida. Y han entendido en su corazón que el vivir, el morir, es ganancia. Pero vivir en Cristo es el verdadero galardón. Que no les importa si mueren o viven, porque saben, están seguros, su fe es tan fuerte que están seguros que en el día postrero van a ser levantados. Y entonces cobra vida la palabra. Dice Mateo 5, bienaventurados los que sufren persecución por causa de mí, porque de ellos será el reino de los cielos. Y esa gente sabe que ya tiene un lugar en el reino de los cielos. Bienaventurados los que mueren por causa de mi nombre, dice la palabra. Y entonces, yo que estoy aquí, y hablo por mí como discípulo que me digo ser, yo que estoy aquí sentada,
muchas veces, que estudio mucho. ¿Qué hago para manifestar esa fe? ¿Cómo puedo yo decir que creo si mi fe no se manifiesta de ninguna manera? El conocimiento es bueno y es necesario porque nos enseña a conocer a nuestro Padre. Pero la palabra hecha realidad a través de la fe que se manifiesta en las obras de amor, esa palabra trasciende para siempre porque transforma otras vidas a través de nuestro testimonio. Decía en la mañana el hermano, normalmente soy más tímida de lo que mi pantalla aparenta. Y una manera de sublevar esto o de esconderlo es que cuando tengo que hablar tiendo a mirar hacia quien tengo aquí más cerca. Es como más afable porque no te tienes que exponer tú. No te tienes que mostrar. Y la verdad es que Dios no nos ha llamado a ser perfectos. Dios nos ha llamado a ser íntegros. A dejarnos descubrir por Él. Quitarnos esta ropa. ¿Para qué? Para que nos dé ropa nueva. ¿Y para qué? Para que entonces cuando yo sea liberado como el pueblo que salí, pueda agarrar la mano del que tengo al lado, traerlo conmigo. Para que yo pueda venir y decirte con toda certeza que Cristo te ama, porque yo he experimentado el amor de Dios en mi vida. Para que yo pueda mirarte a los ojos y decir, Cristo es esperanza. Porque yo he estado en aflicción y Dios ha sido el refugio de mi alma. Porque yo he estado en agonía y Él ha sido mi confort. Porque Él ha sido mi torre fuerte. Porque ahí me he apoyado y me ha dicho que no tenga miedo, que Él está conmigo y lo he experimentado. Porque ese es el tipo de autoridad que Dios da para ir a hablar y dar palabra al que está cansado. Porque eso es lo que vivifica al hombre. La esperanza de que Dios está ahí. De que sin importar la prueba, el Padre jamás te deja porque el Hijo ha prometido que su Espíritu Santo estará con nosotros hasta el último día. Entonces sí, hay gente que está sufriendo. Bendito sea Dios, nosotros estamos en mejor condición. Pero ¿qué nos toca como pueblo? La clave también la daba el hermano en la mañana. Clamar. Orad unos por otros, dice la palabra. Porque tal vez tú digas, yo no puedo hacer ninguna diferencia con una oración. Pero dice la palabra que Dios escucha la oración del justo. Y todos nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Delante de Cristo, delante de Dios, todos nos hemos hecho justos. Entonces, como Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta ni mienta, cumple su promesa. Y la oración nuestra será escuchada en favor de aquellos que ahora están en aflicción. Fíjate cuán grande es el poder que Dios nos ha dado a través del Espíritu. Que a través del clamor de unos por otros podamos traer la bendición que Dios ha llevado a otros. Pero entonces dice el Señor, despójate, no te juntes con el mundo, porque el mundo nos hace egoístas. Yo estoy bien. No me pasa nada. En mi casa hay comida, hay vestido, hay lo necesario.
y el que está al frente, y el que no conoces, y el que le falta, al que no amas, porque no es tu amigo. Y entonces dice el Señor, ¿qué mérito hay en amar a los que nos aman? Es muy fácil amar al que me ama. Ve y pide por aquel que no te conoce, por aquel con el que no hablas. Y te puedo decir con toda certeza que esa misma bendición que pides para aquel, Dios la manifiesta en tu vida. Y ese es el poder que nos ha dado el Señor para que como cuerpo podamos honrar su santo nombre. Y a través de llevar honra al Padre en su casa, Él entonces nos exalte a nosotros. Porque primero Él ha sido exaltado. Podemos hablar muchos versos y podemos recitar y podemos hacer un gran estudio sobre la palabra fe y todas las acepciones desde el hebreo hasta el latín hasta el griego que tienen, y no hay ningún problema. Pero realmente, yo lo que puedo ver a través de la palabra es que Dios nos está advirtiendo que es tiempo de verdaderamente levantarnos como iglesia. De verdad, hablar como pueblo de Dios, de dejar de estar jugando para tomar esto como la vida misma, porque todos nos estamos jugando la vida y el Señor no trabaja en tintas medias, o es todo o es nada, o hay bendición o hay maldición, o hay vida o hay muerte. En Éxodo capítulo 12, también, creo que es el verso 33, si no estoy mal, dice, le dicen al pueblo de Israel, o sea, no eran solo los judíos, entonces le dice, que se vayan, jale, váyanse, échalos fuera, que déjalos ir, no sea que nosotros muramos. No inventes, Dios te dotó de mucha unción en esta semana, porque esa frase tan importante nos lleva a dar un paseo enorme por la Escritura. ¿Por qué? Porque el pueblo egipcio, el mundo en ese entonces, conoció el poder de Dios y tuvo miedo. De hecho, hay un verso donde dice, les voy a dar la oportunidad de que sepan quién realmente soy yo. Y esa muerte de la que tú hablas, yo la reiteraba ayer y la reitero todavía, es muerte de espíritu, de ese espíritu viejo que tenemos, para que dé paso al nuevo. Pero el Señor decían ellos, para que no muramos, porque ya habían visto morir su descendencia. Porque ya habían visto morir la heredad, la posteridad de su reino. Ya no iba a haber quien siguiera. Ya no iba a haber imperio, porque sus herederos habían muerto. Y ahí hay un principio bíblico bien importante para todos nosotros, porque Dios está diciendo que fuera de Él, fuera de su pueblo, fuera de su gente, fuera de los que Él arropa, no hay vida. Fuera de Dios no hay nada. Isaías, Ezequiel, Jeremías, los apóstoles, después todos, Cristo mismo habló en diferentes porciones de la Escritura lo mismo. Fuera de Dios no hay nada. Manifestaré mi gloria para que sepan que yo soy Jehová, que yo soy el que soy, y fuera de mí no hay nada. Entonces la vida, no hablo de la vida natural, sino de la vida que trasciende en el Espíritu, de la que nos hace uno solo con Cristo, nos liga, nos une. Esa es la que nos promete y la que nos da cuando nos volvemos pueblo de Dios.
Y en la mañana, Oscar, perdón que me tarde tanto, pero en la mañana Oscar hablaba de los extranjeros. Estábamos en la escuela del discipulado y hablaba de los extranjeros y hablaba de que ahora que éramos adoptados pueblo de Dios, nos convertíamos en su nación. Y me llamó mucho la atención porque yo soy nacionalizada. Yo soy de origen colombiano y soy nacionalizada mexicana. Y en el momento en el que me nacionalicé, fíjese, yo tuve que firmar un documento delante de Relaciones Exteriores, la autoridad correspondiente en este país, negando mi antigua nacionalidad, negando mi procedencia y afirmando que dentro de este país contraigo derechos y obligaciones y que no puedo presentarme como ni documentación de mi antigua nacionalidad, porque estaría incurriendo en un delito federal que por supuesto me llevaría a una consecuencia bastante seria a nivel legal. Y cuando el hermano decía eso, y dice la palabra que ahora somos adeptos que somos injertados en el olivo, que somos parte de la nación de Dios, que ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni todo eso, ahí en Gálatas 3, me llevó a pensar en mi estatus dentro de este país. Y que lo mismo hace Dios con nosotros. Venimos del mundo afuera a otra nación y Él nos adopta y nos lleva a negar nuestra antigua nacionalidad para ahora vivir bajo la instancia correspondiente, bajo las leyes, bajo la autoridad de esta nueva nación a la que ahora yo he sido adoptado, yo he sido legalizado, he sido nacionalizado. Dios nos está haciendo ahora parte de su país y nos está haciendo responsables. Y dice, ahora todos ustedes son copartícipes de todas las promesas. Todas. Pero también con ello vienen las obligaciones de la Constitución que están regidas por esos 10 mandamientos y de los cuales todo lo demás se desprende. De hecho, quiero darle continuidad a esto del extranjero. Fíjate que en Levítico 19:34 lo dice muy claro, que el extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y sí es cierto, también en otras partes lo dice, o sea, sé gentil con el huérfano, con la viuda, porque también algún día lo fuiste o lo serás y vas a querer esa misma gentileza hacia tu persona. Vas a querer que alguien te dé la mano, te ayude. Entonces ahí lo dice en los mandamientos también. Ama al prójimo como a ti mismo, no importa si es mexicano, si es colombiano, aunque no hables chino, orar por los chinos también. Porque somos al final del día todos en un mismo cuerpo. Amén. Ya sea que seamos mano, dedo, pero somos un mismo cuerpo. Y también creo que debemos de aprender de ellos. Ellos que son perseguidos, acosados, asesinados, torturados. Nosotros no. Bueno, hasta ahora. Gloria a Dios. Y ellos se esfuerzan, no se rinden. Al contrario, dicen, quiero estas migajas que hay para mí. Entonces creo que debemos de aprender de esas naciones que son perseguidas y que siguen firmes en su fe, que se aferran a ella, que no se rinden, porque de alguna u otra forma, aunque estén sufriendo, ellos se sienten bendecidos. Y eso es lo que nosotros debemos de ser agradecidos. Por lo menos por respirar, ya no se diga por tener que comer o que vestir, porque nos da la oportunidad de vivir un día más. Amén. Entonces yo creo que de ellos es de los que debemos de aprender y recordar que está escrito en la Biblia. También mismo en Deuteronomio 19 lo dice, no, 10:19, lo siento. Dice, mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros, lo repite, fuisteis extranjeros en tierra de Egipto.
Lo dice una y otra vez. Porque Él nos conoce nuestra naturaleza y sabe que de alguna u otra forma se nos puede llegar a olvidar. O podemos llegar a ser egoístas y no querer dar ese mucho o poco que podamos tener. Y lo mismo con pasar las tradiciones o las historias. Porque en algún momento olvidamos. Olvidamos de dónde venimos, olvidamos lo que pasamos. Por eso ahí en Éxodo lo repite en cada instrucción que da, repetir, mostrar, enseñar. Incluso lo dice, cuando tus hijos mañana te pregunten ¿qué es esto que tú haces? Decirles, viene de Dios. Cuando tu hijo, tu primo, tu esposo te pregunte ¿quién es Dios? Aquí hay muchas historias de Dios. Puedes empezar con la que quieras, con la que más te mueva. Pero si esa persona está preguntando, es porque quiere algo más que lo mueva, algo más que le dé esa voluntad. Y nosotros, es nuestro deber alimentar esa voluntad. Es nuestro deber, porque no solo estamos aquí sentados o aquí parados o estudiamos la semana, es porque estamos siendo escogidos para alimentar esa voluntad de los que vienen atrás de nosotros. Ya si nosotros cumplimos con compartir y toda esa persona nos sigue, ya es decisión de él o de ella. Pero nosotros darle seguimiento hasta donde podamos, hasta donde esa persona también quiera. Porque nosotros cumplimos con sembrar esa semilla. Ya si florece o no, será también cosa de Dios. Porque Él tiene el control de todo y de todos. Amén. Ese es nuestro trabajo, alimentar las voluntades espirituales de los demás cuando nos pregunten qué, quién, cómo o cómo trabaja Dios. Creo que tenemos que reflejar a Cristo en nuestros corazones y en nuestra vida. Amén. Y cuando nos vean a Jesús. Hablábamos, hermana Liliana, de los frutos que el Señor nos pone siempre, como dice Isabel, la vida o la muerte. En el Edén estaba situado el huerto. Son dos cosas diferentes. El Edén, territorio. Dentro del Edén estaba el huerto. Y comentaba nuestra hermana Isabel que fuera de Dios no hay vida. Entonces el Señor Jesús los expulsó por su pecado. Y hay algo muy importante que dice su palabra, no lo digo yo, lo dice su palabra, que dice que cuando cometieron el error, cuando fallaron a Dios, porque Dios les advirtió, le dijo, no coman de este árbol, coman de este árbol, porque este es vida y este es muerte. Este soy yo y este es Satanás. Y siempre nuestra carne, hermanos, siempre nos va a llevar a lo malo. Siempre. Somos humanos. Tenemos debilidades, defectos. No porque yo esté aquí, soy perfecto. No. Tengo debilidades. Pero dice el Señor que siempre lo tenemos que llevar hasta sus pies. Entonces, el Señor nos muestra dos ejemplos muy importantes. Ahora analizábamos con Isabel y con nuestra hermana que qué curioso que cuando el Señor los confronta a ellos echan la culpa. Siempre no queremos cargar con nuestras consecuencias. Exacto, no queremos cargar o decir yo fui, sino que fue Eva. Pero es que yo te puse a ti, ¿dónde estabas? Adán. Pues mi esposa me lo dio. Y como es mi esposa y es lo que tengo que hacer, ¿no? O todos iguales, ¿no? Los dos iguales. No, uno tenía que ser la voz de razón y no lo hicieron. ¿Y la esposa qué dijo? Fue la serpiente. No, la serpiente. ¿Y la serpiente qué dijo? Fue Satanás. Y ahora, ¿y Satanás a quién se lo va a aventar? Entonces, y hay algo muy, muy, muy interesante que estábamos analizando, es que
Cuando ellos comieron la manzana o pera, como decíamos en la escuela de discipulado, no sabemos qué comieron, pero comieron algo. Que si lo vamos al lado espiritual, semilla, injerto. Cuando ellos comieron eso, dice que se les abrió los ojos, se les cayó los velos. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Observarse, ver. ¿Y qué pasa cuando nosotros cometemos pecado? Y cuando nos confrontan, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Y tú por qué hablas de mí si tú estás igual? Siempre nos queremos justificar. ¿Y qué hicieron? Vieron que estaban desnudos. Uy, estamos desnudos. Lo primero que pensaron es buscar con qué taparse. Buscar con qué taparse. Justificar lo malo. Decir, yo estoy bien, entonces el Señor no me ve, entonces tapo lo que no quiero que vea el Señor y me presento como que yo soy bueno. ¿No les suena familiar esto? Dice, nadie me ve, voy a hacer esto. Y es lo que hicieron ellos, taparse. ¿Y qué buscaron, hermanos? Hermano Ramón, ¿qué buscaron para taparse? Una hoja de higuera. Pero el acto que hicieron, entró mi decisión. ¿Por qué no? Por eso dice la palabra de Dios en un versículo donde dice, si confesares tus pecados, Dios es justo y verdadero para Dios perdonar. es justo y verdadero. ¿Qué tenemos que hacer? Solo es confesar nuestro pecado. Desnudarnos. Cometemos nuestro error y rápido, como David, hice esto y rápidamente, Señor, aquí estoy. Perdóname, cometí el error. ¿Pero qué hicieron ellos? Les costó rápido agarrar una hoja de plátano o una hoja de higuera. Bueno, pues los que estamos aquí en la península. De plátano. Plátano agarraron. Isabel, que siempre habla de Colombia con respecto a los patacones de Colombia. Rápido cortaron. Lo bueno que en ese tiempo creo que no había la chaya, porque imagínense. Pero agarraron el higo y se cubrieron. ¿No? Como diciendo, aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada, no, ustedes no vean nada. Ya solucionamos el problema, que por eso Dios les decía, si ustedes comen ese fruto, se les va a abrir los ojos. La ciencia del conocimiento, lo humano, el yo puedo. Yo voy a ir siempre voy a estar en lo contrario de lo que Dios me dice. Si el Dios, y entramos en algo muy, muy tequioso, pero se los voy a compartir, hermanos, creo que es muy importante. Ellos agarraron, solucionaron ese problemita tan rápido y de repente aparece el Creador y les habla, porque son sus hijos, como yo cuando Aileen hace algo. A ver, Aileen, ¿qué estás haciendo? Y como sabe que es malo, rápido lo cambia. El celular, sí. Entran en el celular y cuando escuchas que está viendo algo malo, voy rápido a ver, ¿qué estás viendo? Y rápido lo cambia porque sabe que está mal. Y ellos sabían que estaba mal. Así ¿No? Entonces el Señor le pregunta, hey, ¿qué están haciendo? Tú, Adán, ¿qué estabas haciendo? Y ya empezaron a echarse la culpa, ¿no? Entonces dice el Señor, ok, ustedes se taparon con el higo, ¿no? Sí. Yo voy a hacer algo. Yo tenía que solucionar este problema. ¿Por qué no viniste a mí cuando tenías problemas? ¿Por qué no viniste a mí cuando necesitabas? Yo te creé, yo te construí, yo te hice a mi imagen y semejanza. Yo sé cómo funcionas. ¿Por qué no viniste a mí? Entonces el Señor, ¿qué hace? Hermana Liliana, trae un corderito, ¿verdad? Tac, tac, tac. Hasta para que den cuenta que creo que ese fue el primer acto de un sastre, porque construyó una ropita, ¿no? Y se los puso. ¿Qué simboliza eso, hermana Liliana, que ese acto que hizo el Señor?
al sacrificar un animalito. Fíjense, todo Dios lo tiene planeado. Como diciendo, el guión, Él ya lo tiene planeado, Él sabe todo. Nada le sorprende de nosotros. Entonces, ¿qué hace Él? Mata al animalito, se los pone y eso simboliza que Él va a venir a morir por nosotros. Él es el Cordero inmolado. Que Él nos está cubriendo. Sí, Él vino protegiendo por nuestros pecados. Imagínense. Y si volvemos a pensar, Dios, ok, cometieron el error, tengo que mandar a mi hijo a morir por cada uno de los que estamos aquí. Porque se cumple lo mismo que en el Éxodo. A partir de ahí, todos los primogénitos, la descendencia, ya estaba muerta. Hermanos, y lo voy a decir. Me van no a te comer. detengas, adelante. A ver si no está Katy aquí. Ay, ahí está. Pero bueno, es algo que pudimos analizar con nuestra hermana. Y tuvo 2 hijos, Adán y Eva, ¿verdad? Pero quiero que lo digan con voz fuerte. Hermana Lupita, uno de los hijos, ¿cómo se llamó? Hermano Suriel, el otro. Así con voz fuerte. Abel. Están seguros, ¿no? De la respuesta. Entonces, Con fuerza. Caín y Abel. ¿Qué es lo que presentó Abel ante Dios? ¿Ah? Un cordero. ¿Y no se acuerdan de qué el Señor hizo para taparlos? Mató un animalito. Y Adán llevó al animalito para sacrificio al Señor. Abel. Abel. ¿Y Caín qué hizo? ¿Qué llevó? Frutos, legumbres. Y dice el Señor, y le agradó el corazón de Abel y lo que él llevó, porque lo llevó con todo su corazón. Ahora vamos a analizar ese punto donde dice que el hombre tomó decisión de taparse. ¿Qué hizo? Buscó una plantita y se tapó. El Señor solucionó, mató un animal y lo tapó. Ahora ahí les va. Espero que los veganos. Ah, caray, van a estar afuera esperándote ahorita. Es un decir, pero me puse a pensar eso. Porque Dios dice, ¿qué dice su palabra, Isa? Cuando dice, el que no beba mi sangre. Al que no coma mi carne y beba mi sangre, no heredará conmigo el reino de Y yo Dios. me puse a pensar, a ver, Señor, soy un estudiante, estoy aprendiendo. Y siempre tenemos preguntas. A ver, Señor, tú me dijiste que el que no beba mi sangre, ok, pero ¿qué estaba comiendo en la mesa? Estaba tomando un vino. ¿Y qué es el vino? Es un jugo, es una uva. Y después dice, mi carne, yo sé que es la palabra. Y yo le decía a Isabel, a ver, pero Daniel comió legumbres y frutas y todo, ¿verdad? Y ahí se está contradiciendo la palabra. Pero no, Dios no se contradice. Y me dijo algo muy importante Isabel, ¿verdad? Que realmente Daniel no comió carne y ni fruta porque todo lo que los babilonios le ofrecían, todo era sacrificado para sus dioses. Y él tomó la decisión de comer frutas y verduras en la tierra. Entonces yo decía, Señor, gracias. Es que, Son cosas muy sencillitas que te dan un mensaje muy hermoso. ajá, y suena gracioso. Sí. Suena gracioso y podemos hacer chiste de eso. Pero realmente es bien importante lo que Dios está enseñando ahí, porque no se trata de ninguna tendencia ni tiene que ver nada con la cuestión específicamente física, alimentaria de una persona o de un grupo determinado de estas, sino de la importancia de lo que Dios nos está diciendo. Porque cuando Él dice, este es mi cuerpo, que está allí en los evangelios, dice, no había un pedazo de carne, era un pan. Era un pan.
Pero entonces está hablando de que la sangre y la carne de Cristo estaban aquí. ¿Por qué Daniel no comió de la comida que le brindaban? Decía que como había sido tomado como funcionario de la corte de Nabucodonosor. Entonces le iban a dar a comer lo mejor de todo. Pero antes de servir cada plato, estos platos eran dedicados a sus dioses. Y entonces él dijo, no voy a comer de esto porque esta comida está contaminada. Voy a comer de lo que Dios dé. Entonces dice, le dice al que los cuidaba, dice, dame de las verduras y eso. Y le dice el otro, ¿pero qué te vas a poner muy flaquito? Y le dice, y si me pongo flaquito, le dice, ¿sabes qué? Dame 10 días. Dame 10 días a punta de verdura. Si en 10 días me pongo flaquito y así todo, cualito, así flaquito, entonces, ¿sabes qué? Me das la comida que le das a todos. Pero si no, me vas a seguir dando de esta comida. Y en ambos casos, tanto con Caín como con Abel, como con Daniel, Dios son vio, diferentes. Exacto, son diferentes y Dios vio la intención del corazón. Y eso es muy importante. Porque Adán y Eva encubrieron su pecado. Dice la Escritura que el Señor no tomará por inocente a aquel que no confiesa su pecado. Entonces Dios nos dice, el único pecado que es perdonado es el que es confesado. Quisiera que fuéramos breves, concluyendo el tema más bien. Yo estoy traumado ya. A ver, ¿por qué? Sí, porque el tiempo siempre es corto. Pero la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es hermosa. Y la palabra de Dios solito se explica. Entonces les invito a que busquemos en Apocalipsis, capítulo 22 y versículo del 10 al 20. ¿Quieres que te ayude a leer? No, vamos a leerlo juntos. Ah, perfecto. Dice la palabra de Dios. Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifícase todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Amén. el primero y el último. Bienaventurado los que lavan sus ropas para Gloria a tener Dios. derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y él oye, y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que mire, el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Gloria a Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, lo que mencionábamos. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas
que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Amén. Sí, ven, Señor Santo. Jesús. La palabra de Dios habló. Santo es el Señor. Amén. No hay cosa más clara. Y también están muy bien identificados quiénes podrán entrar y quiénes no. Y nos los dice para que no seamos esa clase de personas. Para que no mintamos, para que no andemos en otras religiones o en otras creencias, para que seamos respetuosos con el prójimo. Ahí está, descrito total y perfectamente, y hasta creo que es un versículo dedicado a eso. Porque son palabras fuertes, los etiqueta con palabras fuertes, pero así como son ese sonido, así de grave es la transgresión también. Mientras trabajemos con nuestra fe, con nuestra esperanza, con el prójimo, todavía hay oportunidad. Amén. Porque es eso, mientras siga amaneciendo otro día, es una nueva oportunidad de seguir trabajando, de seguir creciendo, de seguir esparciendo el evangelio. Es eso, es una nueva oportunidad de todo. Hablando de, pues, todo esto en primera de Juan 5:4, que dice, bueno, esta no es mi versión, es Nueva Traducción Viviente, pero es la intención lo que quiero decir. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Amén. Nuestra fe. Gloria a Dios. Y con eso yo creo que se puede resumir todo lo que hemos estado platicando y todo lo que hacemos cada semana. Amén. Vencer con nuestra fe al mundo de los placeres, al mundo que vive dentro de nosotros también, nuestro viejo faraón, ¿no? Que no vuelve a entrar, con nuestra fe. Ese vencer que nos va a permitir aferrarnos a nuestra fe, a lo que estamos esperando. Porque lo que Dios dice permanece y lo que Dios habla no cambia. En Deuteronomio capítulo 4, 1 y 2 nos dice lo mismo, pero aquí hablaba, en Apocalipsis hablaba del pueblo que no había alcanzado, no, de la gente que no había alcanzado por su propia decisión esa misericordia. Pero en Deuteronomio 4 nos habla a nosotros, los que hemos vencido con Dios, y nos deja claramente lo mismito que está ahí. Dice, Deuteronomio 4, 1 y 2. Esta es versión de las Américas. Ahora pues, oh tú que has vencido con Dios, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo enseño, para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te da. No añadirás a la palabra que yo te mando, ni disminuirás de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno. Así que Dios nos habla y no quita ni pone más a su palabra que lo que ya está. Ni una coma más, por ahí también dice, ¿no? Que Ni una coma. no cambias todo el sentido. Vamos a inclinar nuestro rostro rápidamente para hacer una oración, dar gracias. Dios Padre, venimos nuevamente ante ti para darte gracias por este tiempo de estudio, por este tiempo de exhortación, por darme este honor de compartir con mis hermanos Isabel, Marcos, que hicieron que esta mañana podamos enseñar un poco de lo que tú nos has dado para que todas las personas que están alrededor de nosotros puedan tratar de ser mejores. Está en nosotros, está en tu palabra. Todos tenemos luchas
internas, tribulaciones, problemas que a lo mejor no externamos, pero que solamente tú conoces y que podemos sanar a través de tu palabra. Te pido por todos y cada uno de los que estamos aquí y por todas las personas del mundo que también en este momento se encuentran en alguna situación, que tú te acerques a ellos, que no los abandones y que seas una luz de esperanza en sus vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.